usar el chat, ¿ya? Y cualquiera de las dos opciones va a servir. Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar ya la clase del día de hoy, la clase de historia, la clase número 5, ya queda esta última semana de clases online, chiquillos. Ha sido un año estresante, un año difícil, diferente, pero ya vamos a darle lo último, vamos a poner todo de nuestra parte, de ustedes, ya y mía también, para que esta semanita sea lo más relajada posible, sea algo de aprendizaje y bueno, el día miércoles cuando tengamos clase vamos a dar un fin a todo lo que hicimos este año, ¿ok? Entonces hoy día vamos a ver el impacto, chiquillos, del proceso de la independencia de Chile. ¿Cómo impactó ya en nuestro país el tema de que nosotros hayamos sido independientes, ¿ok? Tenemos que entender, chiquillos, que el proceso de independencia fue algo súper importante para todos los países, ¿ya? Pero para nuestro país también fue importante, fue especial, porque nosotros, los españoles, tenían varios años acá, habían varias injusticias y obviamente todo esto transforma y hace que nuestro país sea obviamente visto de otra manera. Es un proceso largo el que viene ahora, un proceso difícil, porque no es llegar a independizarse, hacer las leyes, nuevas normas y chao. No, era bien complejo. Así que eso es lo que vamos a ir viendo hoy día. Entonces dice, independizarse del Imperio Español fue una tarea ardua y compleja. Durante los primeros años de la República, distintos personajes involucrados en el proceso evaluaron los acontecimientos, la importancia que tenía el logro de la independencia y y los sacrificios que debieron realizarse para ello. Además, surgió una serie de debates y confrontaciones en torno al modo más adecuado de organizar el nuevo Estado republicano. Pensemos, chiquillos, se fueron los españoles, ganamos las batallas, ganamos contra los realistas, ¿ok? ¿Qué pasa después? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entonces, acá había que empezar todo de cero. Había que empezar a organizar este Estado, había que empezar a organizar este nuevo Chile, ¿ok? Entonces, esto fue lo complejo para todos en realidad. Dice también que se produjo un cambio hacia una nueva forma de ejercer el gobierno. En la medida en que comenzaron a aparecer, déjenme aumentar, ahí sí, aparecer expresiones como el voto y el Congreso Nacional, elementos propios de la era republicana. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes del naciente Estado fue consolidar su autoridad en territorios donde aún no se afianzaba el dominio y en que la resistencia realista persistió, por medio de la lucha y el enfrentamiento armado de las tropas patriotas. Acá, ¿qué quiere decir este párrafo? Que ya teníamos el tema del voto, ya teníamos el tema del Congreso Nacional. Ahora había que implementarlo en Chile. Chile tenía que en el fondo empezar a ocupar estos elementos que ya estaban, ya se habían ido los españoles, pero tenemos que empezar a ocupar elementos que son propios de una república. ¿Ok? Entonces acá ya aparecen diferentes documentos. Vamos a leerlos en conjunto y después yo les voy a dar la actividad que ustedes tienen que realizar. Entonces, el primer documento, no sé si voy a decir que me vayan ayudando a la lectura, ¿ok? Marisol, ¿tú podrías leer el primer documento? Sí, profe. Desde que las difíciles ocurrencias de la guerra existando el patriotismo al pueblo chileno le hicieron ver la urgencia de un eficaz remedio a este azote formidable y amenazador de su seguridad. Todos los hombres de juicio y experiencia conocieron la necesidad de concentrar el poder ejecutivo en una sola mano, la providencia de Chile. Recibieron con placer y ternura la intención del 18 de septiembre de 1810 y las invocaciones dictadas por el espíritu y el amor público. Ninguno se les presenta con mejor carácter de justicia, conociendo imposible en el modo consultar el sufragio a la distancia, las ruinas del Estado sería el invisible resultado de la tardanza.
Ya, gracias Marisol. Ojo ahí con las palabras, Marisol, ya hay algunas palabras que las cambiaste y cuando uno cambia las palabras recuerda que puede cambiar todo el contexto, así que bien la lectura, pero hay ojo con las palabras. En el fondo lo que quiere acá decir, chiquillos, en el primer documento, si pueden ir anotando en algún ladito, aquí en algún espacio, porque después les puedo preguntar, es que todo, todo lo que era el poder tenía que estar concentrado en el poder ejecutivo. Les pregunto, de historia, ¿qué es el poder ejecutivo? ¿De quién está relacionado? Recuerden que tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo, ¿con quién está relacionado? Lo vimos creo que lo vimos este año. Chiquillos, el poder ejecutivo, ¿con quién está relacionado? ¿Con qué personaje público está relacionado? Poder ejecutivo. Son tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. El ejecutivo, ¿quién lo maneja? ¿Quién está relacionado con este poder? A ver, pensemos un poquito. Chiquillos, no puede ser que no se acuerden de esto, porque esto sí o sí tiene que estar más que aprendido para pasar a primero medio. Son tres poderes del Estado. Bien, Maestra, el presidente, dígalo con afirmación. El presidente, exactamente. ¿Ya? Entonces, el presidente, no, el Senado es del legislativo, perdón, del legislativo. ¿Ya? El poder ejecutivo, chiquillos, tiene que ver ya con el presidente. Por ende, ¿qué quiere decir acá? Que solamente una persona ojalá tenga este poder en todo Chile. No esté como dividido en región, en provincia, no, sino que haya como un tipo de gobernador. En este año no se llamaba presidente, sino que se llamaba director supremo. ¿Ok? Aquí habla de la importancia de este poder ejecutivo, de por qué tiene que haber un poder ejecutivo en el país. ¿Ok? Ya dice, documento 3, lo voy a leer yo. Dice, O'Higgins evalúa la revolución. Al terminar el año 10º de nuestra revolución gloriosa, emprende Chile nuevas acciones cuyo éxito tiene expectación al mundo civilizado. La guerra defensiva de nuestra libertad e independencia cambió al cabo de 7 años de dirección y de teatro. Ya dejó nuestras costas la expedición libertadora del Perú y los héroes de Chile van a morir o vencer. ¿Cuántos sacrificios no han sido forzosos para una empresa que no se creía comprendida en la esfera de los posibles? Hemos llegado con la realidad a donde no alcanzaba verosimilitud. La historia de nuestra revolución presentará a su tiempo el animado cuadro de las acciones heroicas que se vieron en las primeras campañas. Si el fruto no correspondió a los sacrificios, es porque la infancia de una nación casi siempre es marcada con desaciertos. O es porque, en sentir de Alejandro Magno, nada vale un ejército de leones mandados por un siervo. ¿Ok? Esto lo escribió O'Higgins, Bernardo O'Higgins, en su libro Manifiesto del Capitán General Ejército, Don Bernardo O'Higgins, a los pueblos que dirige. ¿Ok? Acá en realidad O'Higgins habla de qué pasó después de toda la revolución. Habla también de que, por ejemplo, la expedición libertadora del Perú, los que ayudaron al Perú a independizarse, se fueron de Chile, ¿ya? Pero ellos en el fondo van a morir o van a vencer. O sea, ¿qué habla aquí? Que el héroe en el fondo le da lo mismo si muere, ¿ya? O le da lo mismo si gana, porque en el fondo está cumpliendo su objetivo, que es ir a luchar por un objetivo en específico, ¿ok? Entonces, aquí habla O'Higgins, era un poco complejo el texto, por eso lo quise leer yo, ¿ya? Vamos con la división de los poderes del Estado. Dice, el poder legislativo, aquí el legislativo, lo que decía la Marisol, que está relacionado con el Senado, debe ser uno o indivisible, debe estar concentrado en un solo cuerpo, en un Congreso con una sola Cámara, o debe dividirse en dos cámaras, confiando a dos cuerpos independientes el uno del otro. En una palabra, el efecto de la división del Poder Ejecutivo o el establecimiento más o menos pronto del derecho del más fuerte o una guerra continua. Por ejemplo, todos tienen noticia de las ruidosas discordias del Senado romano y los tribunos. En Inglaterra, cuando se duplicó el poder ejecutivo por la permanencia e independencia del Parlamento, se originó al instante una guerra civil. Al contrario, el efecto de la división del poder legislativo es o la verdad o el reposo.
sea pues una regla general. Para que un Estado sea estable es necesario que se divida su autoridad legislativa y para que goce de tranquilidad es necesario que su poder ejecutivo se reúna y se concentre. Pregunta, el poder legislativo, ¿por quién está conformado? El poder legislativo, ¿por quién está conformado, chiquillos? ¿Por quién está conformado el poder legislativo? Bien, el Senado. ¿Y quiénes más? Y son dos, el Senado y los... A ver si alguien se acuerda. El Senado y los... ¿Quiénes serán, chiquillos? ¿Los demás no se acuerdan tampoco? No, los políticos son todos. Senadores y por quiénes pasan las leyes, chiquillos, en el Congreso, quiénes son las que las votan, quiénes votaron el tema de la AFP, a ver si se van haciendo memoria, quiénes se tiran para ser... ¿Cómo no se van a acordar? Senadores y diputados, bien Antonia. Ya, pues chiquillos, ¿cómo no? Son cosas básicas. Senadores y diputados, ¿ok? Ya. Aquí que está hablando, que en el fondo el poder legislativo tiene que estar dividido en dos, pero en el fondo es solo un cuerpo, ¿me entienden? O sea, están los senadores, están los diputados, pero en el fondo cumplen la misma función, entre comillas, que es hacer el tema de las leyes. Unos los aprueban, otros las crean, etcétera. Ahora, actualmente, ¿qué diputados y senadores están en el poder? Ya eso depende de nosotros por quienes votamos, ¿ok? Pero en ese tiempo era importante porque recién se estaban haciendo las primeras leyes de Chile. ¿Se entiende, no? Entonces no podía llegar y ser cualquier diputado o senador. Ahora cualquiera puede ser diputado y senador. ¿Ya? Así que ahí ténganlo bien en cuenta esto. Ya. Vamos a leer el documento 5. Dice, diferencia de las visiones políticas. Resuelto el conflicto de la dependencia externa, quedó al desnudo el conflicto de las dependencias internas. La polarización abstracta entre patriotas y realistas dejó paso a la polarización más concreta entre pelucones y pipiolos, entre centralistas y federalistas. La autonomía comenzó a lucharse al interior de la comunidad como un conflicto cívico verdaderamente republicano. Ya, aquí les pregunto. Aquí, bueno, les voy a explicar un poquito. Aquí está hablando de que hay una polarización. No sé si han escuchado la palabra polarización. Significa cuando hay dos grupos opuestos, muy opuestos. Cuando fue lo del apruebo y lo del rechazo, ¿se acuerdan? Les pregunto, ¿cuáles fueron las comunas que más votaron rechazo? A ver si se acuerdan aquí. Yo creo que aquí sí pueden saber o estaban más informados. ¿Cuáles fueron las comunas de Santiago que más votaron rechazo? Las más altas, pero ¿cuáles fueron? Eran 3 comunas en específico, casi 4. A ver si alguien se acuerda. Las Condes, sí, Las Condes, perfecto. ¿Alguien recuerda otra? Una más alta que Las Condes. Está más arriba, casi en el cerro, la punta del cerro. ¿Alguien recuerda otra o no? Vitacura, perfecto, Vitacura, bien. Y creo que era la Barnechea o la de esa, no sé cuál era, no me acuerdo cuál de las dos. Bueno, la cosa es que estas 3 comunas ya sacó la gran mayoría del rechazo y todas las demás comunas de Santiago, la gran mayoría ganó apruebo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que lo tienen bien presente porque fue algo súper, fue algo de ahora, hace poquito. Estos chiquillos hizo que se viera la polarización política que hay en Chile, que hay un grupo que es muy derechista y hay un grupo que es más socialista, que se fija más en la sociedad.
El otro grupo se fija más en el tema económico. Eso es una polarización política, cuando dos grupos son muy diferentes. Por ejemplo, están los de la izquierda, los de la derecha, los que a lo mejor creen en el comunismo y los otros creen en el... ¿cómo se llama? No en el consumismo, en el... Se me fue la palabra, ¿ya? Pero eso es polarización política. Aquí en esta época, en la época de la independencia, después de la independencia se dio a conocer eso. Se vio más los que apoyaban a los españoles y los que apoyaban a los patriotas, los que estaban a favor de a lo mejor que la igualdad fuera para todos y los que no querían igualdad. ¿Se entiende? Entonces eso se ve en la división de lo político. ¿Ok? Por ejemplo, yo ahora podría hacer una encuesta con usted y decirle, ya, a ver, chiquillos, díganme, díganme, ¿votaron apruebo o votaron rechazo? Ya, si hubiesen votado y hubiéramos visto cuál es la polarización política que hay acá en el curso. ¿Se entiende o no? Entonces, es como la división de ideales políticos que hay en un lugar determinado. Chile está muy polarizado, muy. No hay un medio, es muy. Es rojo, o sea, es blanco o es negro. No hay un entremedio, ¿ok? Ya, práctica de ensayo y error. Se hizo imperioso reflexionar sobre lo que faltaba por hacer y resolver el problema político pendiente. Esto es asentar un gobierno sólido y estable. Los 11 años siguientes a la declaración de la independencia configuran un periodo de afianzamiento republicanismo, maduración política, equilibrio de fuerzas y diseño conceptual sobre la base de lo ya logrado. Esta etapa, por lo tanto, es anárquica. Se caracteriza por un alto grado de utopismo, sin que ello implique ausencia total del realismo. Predomina una praxis de ensayo y error, que sin embargo está orientada por una claridad del propósito en lo esencial. Aquí, ¿qué quiere decir, chiquillo, este documento? Que después que nosotros logramos la independencia, teníamos que empezar a ver nuevas leyes, constituciones, teníamos que empezar a ver todo de nuevo. Por ende, aquí empieza lo que es el ensayo y el error. Ya ver, vamos a hacer esta ley, a ver si funciona. Si no funciona, se cambia. Si funciona, se deja. ¿Me entienden? Ensayo y error. Entonces aquí hay varios años que Chile está dentro de esto, que ensaya, se equivoca o lo hace bien. ¿Ok? Entonces, en el fondo, ya esta etapa es anárquica, no, de anarquía, pero no significa que sea de rebeldía, sino que significa una anarquía relacionado con que no hay nada establecido todavía, porque todavía recién están como probando si es que se da o no. También habla de dos palabras ideales, el utopismo. ¿Alguien sabe lo que es la utopía? ¿Ha escuchado de la palabra utopía? ¿Qué es ser utópico? Ustedes son utópicos. ¿Alguien sabe lo que significa la utopía? No, parece que no. Está relacionado con el realismo. Lo he escuchado, pero no sé, ya. La utopía, para que ustedes sepan, es lo que yo sueño. ¿Ok? Ustedes son utópicos. Ustedes sueñan con algo. Sueñan con, no sé, ir a otro país. Sueñan con, no sé, ser millonario. A lo mejor sueñan con, no sé, estoy dando ejemplos nomás. A lo mejor sueñan con, no sé, viajar por el mundo, etcétera. Eso es ser utópico. Yo puedo ser utópico y decir el sueño que yo quiera. ¿Sí? Puedo decir, yo quiero ser famosa mañana y tener, no sé, miles de lujos, etcétera. Eso es ser utópico. Pero ahora yo voy a la realidad. La realidad es que sé que no va a ser así. Sé que a lo mejor va a tener que ser un factor de suerte. Sé que a lo mejor si ustedes quieren viajar por el mundo, tienen que esforzarse, tienen que hacer miles de cosas. ¿Se entiende, no? La utopía, yo puedo verlo como yo quiera, mis sueños, etcétera, pero después llego al realismo, bajo, a la tierra, ¿ok? Eso es la utopía y la realidad. Porque entonces, en esta época, todos eran utópicos, todos querían un Chile mejor, todos querían un Chile que aquí y que allá, parecido ahora, ¿ya? Pero ahora es el realismo. ¿Podemos lograr eso? ¿Se puede hacer? ¿Ok? Por eso dice que se caracteriza por la utopía y por el realismo, ¿ok? O sea, todos podemos soñar, pero ahora, ¿se puede realizar o no? Ya, ahí está la importancia de esto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esta actividad, ¿ya? Vamos a hacer la actividad. Van a tener que elegir un documento,
de esto, les voy a decir la actividad mejor que tienen que hacer, se las voy a escribir en el chat, no van a hacer estas dos, ¿ok? No van a hacer ninguna de estas dos. Les voy a escribir la actividad acá. Ya. De los 6 documentos que yo les leí, a ver, no creo que eran 1, 2, 3, 4, 5. 5 documentos que yo leí, tienen que elegir 2 de ellos, cualquiera de estos, ¿ya? Y escribir de qué hablaban, así de simple. Decir de qué hablaban como forma general y después cuando yo les pregunte, me tienen que indicar cuál es como el resumen de esto, ¿ok? Unos a las 12:32 vamos a revisar, ¿ok? Ya chiquillos, 12:32.
Ya, chiquillos, ¿estamos listos? Vamos viendo entonces. Eso mismo les iba a pedir. Necesito que todos en el chat me escriban qué documento, uno solamente de los dos que hicieron, uno, y me digan qué documento escogieron, documento 1, 2, 3, 4, ahí ustedes ven, y me digan qué es lo que dice cada documento. Vamos con el 1. La Antonia dice, habla sobre buscar centrar el poder ejecutivo en una sola persona, así como el presidente. Exactamente. 2. Se trata de cómo iba a ser el nuevo gobierno de Chile. Hubo debates para elegir el mejor estado republicano. Excelente, muy bien ahí, Marisol. Ese sería el 3. 3, Marisol, documento 3. No hay documento 2. Bien, está bien. Los demás tienen que escribir ahí en el chat cuáles son las... cuál es el... Ay, se me fue. ¿Cuál es la idea principal del documento? Bien, a ver, Martín dice, documento 6, habla sobre qué había que empezar a hacer en cuanto a lo político como las leyes. Ya, bien, perfecto. Y ahí yo le agregaría a partir del ensayo y error, como dice la palabra, o sea, el título, ¿ok? Bien, ¿alguien más? Faltan los demás, tienen todos que colocar algo. Ya la Mari lo puso, la Antonia también y el Martín. Me falta la Jime, la Agustina, el Amaro, Felipe, la José y la Maica. Ya, el documento 1 habla sobre cómo todos se dieron cuenta de que se necesitaba concentrar el poder en un bien. Ya, bien, perfecto. Bien, que el poder se tenía que concentrar en una sola persona para un bien mayor. Documento 5 habla sobre la polarización entre patriotas y realistas, mostrando las diferencias que tenían cada una. Excelente, Felipe. Ya de la polarización política que había en ese tiempo. Bien, me falta la Agustina, la Josefa y la Maica. Creo, ¿cierto? Sí. Documento 1 habla de cómo se concentra el poder en una persona y en este caso sería el presidente. Bien ahí, Maica. Bien, y me faltaría entonces la José y la Agustina. Josefa y Agustina. Chiquillos, mientras la Josefa y la Agustina van a colocar lo que pusieron. No, José, no puedo colocar de nuevo los documentos porque ya vamos cerrando la clase. Pero mira, está en el dossier. Si tienes el dossier, Josefa, si lo tienes, ahí puedes hacer de nuevo la actividad. La actividad de hoy día principalmente trataba de que ustedes se dieran cuenta de lo que pasó después de la independencia, ¿ok? Después, piensen que siempre un proceso va a tener un antes, que son los factores o las causas, el durante, que son los procesos históricos, y lo después son las consecuencias, lo posterior, ¿ok? Siempre tienen que tener en cuenta eso, que todo proceso histórico va a tener esas tres etapas, factores, proceso y consecuencias, ¿ok? Para que cuando el próximo año ustedes se los pasen, ustedes digan al tiro, claro, tenemos que saber cuáles son las causas, qué pasó en el momento y qué va a venir después. Ahora, ya en Chile, en este proceso que hubo, después, las consecuencias que pasaron, perdón, las consecuencias que hubo fueron muchas, porque piensen que partimos de cero, chiquillos, o sea, sacaron a los españoles y teníamos que partir de la nada, ¿ok? Por eso fue tan complejo. Ahora, yo les pregunto, con algún proceso histórico que está más reciente, con el tema de la Constitución, esta nueva que vamos a hacer, que es el ganó el apruebo y todo esto, ¿cuántos años se va a demorar en hacer esta Constitución? A ver si alguien sabe. ¿Cuántos años se va a demorar? ¿Meses? ¿Un mes? A ver si alguien sabe. Vamos a ver con un proceso histórico actual. 5 años, no, mucho, menos. 2, perfecto, Antonia. Ya 2 años se demora. Entonces, veamos con el proceso histórico actual. El proceso sería la realización de la Constitución. ¿Cuáles fueron los antecedentes para realizar esta nueva Constitución?
¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Cuáles fueron los factores, las causas? ¿Por qué se quiere hacer una nueva constitución? Ahora les pregunto aquí a ustedes. Algo histórico que pasó reciente. Vos se lo estoy preguntando porque ustedes deberían saber ahora esto. Porque lo están viviendo. ¿Cuáles son las causas para esto? Nadie sabe, chiquillos. Ya, por las injusticias que hay, perfecto. Se me fue las palabras. Ya, por las injusticias, por las desigualdades, por la mala salud, por la falta, no sé, de educación, etcétera, etcétera. Hay varios factores. El proceso sería la nueva constitución y las consecuencias van a ser lo que va a venir después. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias todavía, ¿ok? Por ende, todavía no termina ese proceso histórico todavía, ¿ok? Son 2 años, un proceso extenso. Incluso si no nos gusta la nueva constitución, se puede rechazar, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos el día miércoles para que puedan participar un poquito más. Y es la última clase. Ya, la última clase. Y pueden decir la última clase, los quiero a todos con la cámara prendida. Porque yo los quiero ver la última vez por último en historia. ¿Ok? Todos con la cámara prendida ese día. Así que váyanse tempranito, se lavan la cara, se visten, se lo pijama, tomen desayuno. Si quieren tomar desayuno ahí mismo en clase, me da lo mismo. Pero los quiero a todos con la cámara prendida. Porque es la última clase de historia. ¿Ok? Y mi clase de historia va a valer la pena. ¿Ya? Así que eso el miércoles. Pues el miércoles a las 10, así que se van a tener que levantar más temprano nomás. ¿Ya? Sí, la hacemos en la clase. Todo eso se hace en la clase. ¿Ok? ¿Qué más le iba a decir? Eso. ¿Ya? Que estén muy bien, cariños, y nos vemos. Chao, pescado. Chao, profe.